¿Cómo eliminar la pereza para precisamente empezar a actuar como esa persona que quieres ser? Me hacían justo esa pregunta ahora mismo por un preguntas y respuestas que hacía por mi Instagram, @cristiandomínguez.es. Me tienes que seguir por ahí porque por ahí documento absolutamente todo mi día a día, todos mis aprendizajes, todos mis consejos. Te recomiendo que estés por ahí 100%. Y me hacían precisamente esa pregunta que va asociada directamente a cómo hago para actuar, cómo hago para poner pensamientos, palabras y acciones que me lleven hasta un resultado que quiero, sin la necesidad de tener pereza en mi día a día. Y me he visto la necesidad de grabar un vídeo largo, en donde explique básicamente el por qué tienes pereza, cómo hacer para contrarrestar esa pereza y cómo precisamente instalar un patrón de pensamientos en donde actúes en base a la fe, en base a la fuerza de voluntad y no en base a la pereza y al temor. Tienes que tener en cuenta, primero que nada, que la pereza se provoca directamente en el momento en el que tú no tienes un propósito definido y no tienes un rumbo en tu vida para precisamente actuar en base a ello. ¿A qué nos recuerda esto? Precisamente, vamos por partes. Cuando tú estás en un trabajo, cuando tú estás en un horario en donde cambias tiempo por dinero, en donde trabajas de 9 a 5 y no haces lo que realmente quieres, se asocia directamente una sensación de pereza. Por estar haciendo algo, primero que nada, que no quieres hacer. Y segundo, por no tener un propósito definido en donde pienses y tengas la certeza de que lo que haces te lleva a donde quieres. Por eso tienes pereza. También pasa con la universidad. Una persona que va todos los días a la universidad sin saber por qué, sino actúa directamente desde la inercia, es cuando se le asocia la pereza, porque no tiene un propósito definido y no tiene una razón de peso por la que actúa diariamente en base a eso precisamente. Entonces, lo primero que tienes que entender es que en el momento en el que tú definas un propósito, definas una razón de peso por la que levantarte cada día, esa pereza ya no va a estar asociada a las acciones que pongas diariamente. Porque tienes que entender que lo contrario a pereza es fuerza de voluntad, que ahora iremos precisamente con eso. Pero antes de pasar con el tema de la fuerza de voluntad, que es una cuestión de acciones, de hábitos y de precisamente trabajar sobre la incomodidad, tienes que definir un propósito. Tienes que tener alguna razón de peso por la que levantarte cada día. Si no, nada tiene sentido. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, cuando estaba en ocasiones trabajando en un empleo, y él realmente pensaba en esas acciones, pensaba en esas actividades, pensaba en gastar ese tiempo y lo asociaba directamente a la pereza. Me daba pereza y decía, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer esto, no quiero ir a la universidad. Entonces, ¿cuándo tú recurres a ese momento en donde no quieres hacer algo por pereza? Cuando lo que haces no te lleva a un punto en donde quieres estar. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tiene mucha gente? Primero que nada, es que no sabe ni lo que quiere. Yo ahora mismo, tú que me estás escuchando, te pregunto, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿A qué aspiras? ¿Qué propósito definido tienes en la vida? Y no sabes responderme. No sabes lo que realmente quieres. Entonces, ¿por qué tú tienes pereza? Primero que nada, porque no has hecho lo más importante, que es definir una razón de peso por la que levantarte cada día, que es definir un objetivo, que es definir un propósito en el que precisamente pongas todo tu esfuerzo diariamente para llegar a ese punto. En el momento en el que yo me olvidé de trabajar por inercia, me centré en tomar mis propias decisiones, me centré en encontrar las razones de peso por las que yo me levantaba cada día infeliz, sin ganas, y la razón número uno que se me vino directamente fue el hecho de, claro, si yo me levanto sin sentido, si yo me levanto sin razón, si yo hago todo lo que hago cada día sin rumbo, entonces yo dije, claro, en el momento en el que yo defina un propósito, en el momento en el que yo defina un objetivo al que ir, un destino, un punto B, todo va a tener sentido porque ya sabré qué es lo que tengo que hacer para precisamente tener ese resultado o para precisamente tener ese objetivo. Y fue lo primero que hice. Definí en mi cabeza y dije, ¿qué es lo que realmente quiero? Y cuando tú piensas y tomas tus propias decisiones, lo primero que te das cuenta es que lo que haces a día de hoy, por lo que te levantas cada día, no está directamente asociado a tu propósito definido. Porque te das cuenta que todo lo que haces, primero que nada, no te lleva a un punto en donde quieres. Y segundo, la evidencia de eso es que tienes pereza cada vez que lo haces. ¿Por qué yo ahora me levanto cada día feliz y con ganas sin la pereza incorporada? Porque pongo acciones día a día que me llevan a un resultado que quiero. Por lo tanto, cuando tú te sientas y tomas tus propias decisiones, primero que nada te das cuenta de que actúas por inercia y de que lo que te está ocasionando precisamente pereza es actuar por inercia. Y segundo, te ves en la necesidad de definir un propósito. Te ves en la necesidad de definir objetivos para saber hacia dónde vas,
para saber qué rumbo va a coger tu vida en el momento en el que has asumido que tus propias decisiones están basadas en actuar por inercia. Ese es el primer punto. Define tu propósito definido. Siéntate, reflexiona con un papel delante y escribe ese yo ideal. Escribe la persona a la que te quieres convertir. Definir el propósito es muy simple y es: ¿quién quiero ser? ¿Cómo quiero verme? ¿Cómo quiero estar físicamente? ¿Cómo quiero estar económicamente? ¿Cómo quiero estar mentalmente? ¿Cómo quiero que sean mis relaciones? ¿Cómo quiero que sea absolutamente todo en mi vida? Te sientas y empiezas a escribir de forma concreta la cantidad de dinero, qué tipo de relaciones, cómo comunicas, cómo es tú precisamente de qué vives, cómo ganas el dinero, qué servicios prestas, cómo es tu relación con el dinero, qué conciencia tienes acerca de lo que vives cada día. Todo, absolutamente todo lo defines. Yo, por ejemplo, tengo aquí en el libro de Piensa y Hágase Rico, un libro que recomiendo absolutamente leerse a todo el mundo y que me va a acompañar durante el resto de mi vida. Tengo mi hoja de metas, en donde tengo apuntado absolutamente todo lo que yo quiero, todo ese rumbo por el que yo me levanto cada día feliz y con ganas. Entonces, ¿por qué yo ahora sí me levanto con ganas? Porque tengo un montón de cosas aquí apuntadas en las que yo pienso, precisamente le pongo un apego emocional de felicidad y de satisfacción, y por eso me hace actuar en base a mis creencias. Porque yo ya tengo un propósito definido que está escrito aquí y que tengo que cumplir. ¿Y por qué solo te ciñes a esto? Porque es tu propósito definido en la vida. ¿Y cómo defines ese propósito? Sentándote y viendo qué es lo que realmente quieres. Yo lo pensé y dije, ¿qué es lo que realmente quiero? Y me di cuenta que lo que realmente quiero, de forma cercana, de forma que me lo pueda creer, es esto que tengo apuntado aquí. Que por ejemplo es llegar a 1000 suscriptores, o sea, llegar a 2000 suscriptores en Instagram, tener un buen setup, porque a mí yo soy mucho de setup, tener un setup con una buena pantalla, unos buenos focos, un buen micro, tener un físico marcado y grande en 74 kilos, generar mis primeros 5.000 euros al mes. Todo eso es ahora mismo mi hoja de meta, mi propósito definido. Entonces, yo ya sé por lo que me levanto cada día. Entonces, cuando tú definas este propósito, vas a entender y vas a tener razones para eliminar la pereza y para empezar a recuperar tu vida. Porque ya no actúas por inercia, sino actúas con un rumbo. Eso es lo primero que todo. Lo segundo es que la única manera de contrarrestar esa pereza e incorporar esas acciones que te llevan precisamente hacia tu propósito definido es entender que absolutamente todo, o sea, que lo único que te va a hacer moverte de la silla, de la cama, del sillón, es tener fuerza de voluntad. Es construir precedentes en donde tú pienses en cómo actúas y te veas en la necesidad de actuar porque ya tienes una fuerza de voluntad previa. Vamos a aterrizar esto. Tú realmente, cuando piensas en esas acciones que tienes que hacer para conseguir un resultado, no sabes cómo hacerlas. O vas a hacerlas porque ya lo has definido, pero te entra la pereza de no lo quiero hacer, qué pereza, tal. ¿Por qué te produce eso? Porque no tienes fuerza de voluntad. ¿Cómo se forja precisamente la fuerza de voluntad? Haciendo esas actividades que te suponen incomodidad y que antes no te veías capaz de hacer, pero que ahora sí los haces. Es decir, ¿por qué te crees, por ejemplo, que mi rutina diaria, la que cada día posteo por mi Instagram, @cristiandomínguez.es, está basada literalmente en la incomodidad máxima? Me levanto a las 4:30 todos los días de la mañana, leo todos los días, reflexiono todos los días, estoy todos los días en el gimnasio, estoy todos los días alimentándome bien. Todo eso a mí me pone incómodo, todo eso no me gusta hacerlo cada día, pero lo hago porque sé que desarrollo una fuerza de voluntad que después me permite hacer precisamente esas cosas que me llevan a mi yo ideal. Pero hasta que tú no entiendas que lo único que contrarresta la pereza es la fuerza de voluntad, nada va a cambiar. Entonces, ¿cómo empiezas a desarrollar esa mínima fuerza de voluntad para verte capaz de empezar a hacer acciones que no hacías antes? Manteniendo incómodo, de forma progresiva precisamente. Es decir, tú por ejemplo ahora mismo entras en la pereza, imagínate, de no saber por qué no te puedes levantar temprano. Tú te quieres levantar temprano, tú tienes el objetivo de levantarte temprano, porque crees que es un buen hábito y crees que precisamente te acerca a tu yo ideal. Tú no te levantas temprano porque nunca te has levantado temprano, porque nunca has cogido seriamente el hábito de levantarte temprano y porque tú miras tu precedente. Es decir, tú te vas a levantar y piensas y dices, es que no, claro que no voy a levantarme, claro que no voy a tener la fuerza de voluntad de levantarme si nunca lo he hecho y no te levantas. Entonces, ¿cómo cambias tú eso? Cambiando la información que consumes. ¿Qué te crees que va a pasar si tú estás todos los días en mi Instagram consumiendo mi información? Estás todos los días consumiendo mis vídeos. Que se te va a pegar mis creencias, que se te van a pegar
mi manera de hablar, que se te va a pegar el software instalado que tengo en la mente, que se te va a pegar el nivel de acción que tengo, que se te van a pegar mis hábitos, se te va a pegar absolutamente todo aquello que consumas. Por lo tanto, ¿cómo haces para desarrollar fuerza de voluntad y para empezar a hacer esas cosas que no sabes que podías hacer porque nunca las habías hecho? Consumiendo la información correcta. Porque cuando tú consumes la información de forma continua y de forma correcta, empiezas a instalar en tu mente nuevas creencias, nuevos pensamientos, que eso te hace actuar de otra forma en base a otro resultado que precisamente quieres. Es decir, desarrollar fuerza de voluntad realmente es muy simple, y es que cuando tú adoptes un nuevo patrón de creencias te vas a ver la necesidad de hacerlo, porque tus creencias y tus ideas han cambiado acerca de eso. Cuando tú antes levantarte temprano lo veías imposible, ahora estás acostumbrado a verlo diariamente con información, con vídeos, con contenido. Por lo tanto, te va a salir a hacerlo, porque ya estás instalando en tu mente que esa creencia y que ese hábito es algo normal. ¿Cómo te crees que yo tengo ahora mismo esta mentalidad tan inquebrantable? Porque he estado repitiéndome continuadamente una información que sé que me va a llevar precisamente a pensar de esta forma. Por lo tanto, tú escuchando este vídeo vas a empezar a tener un nivel de creencia distinto acerca de las cosas. Si te lo vuelves a escuchar mañana, vas a entender todo mucho mejor. Y si sigues reproduciéndolo con el tiempo, va a llegar un momento en donde se instale como tu nivel de creencias y tu nivel de pensamiento. Y vas a empezar a actuar como yo. Porque vas a precisamente empezar a actuar en base a ese nivel de pensamiento, en base a ese patrón. Entonces, para desarrollar fuerza de voluntad necesitas cambiar el patrón de pensamientos que precisamente mantienes durante la mayor parte del tiempo. Cuando tú empiezas a desarrollar fuerza de voluntad, ya te ves capaz de empezar a hacer acciones que no hacías antes. Y después de eso, ¿qué pasa? Que ya no solo no te ves capaz de hacer precisamente eso de levantarte temprano, sino que también te ves capaz de ir al gimnasio. Y después, cuando te ves capaz de ir al gimnasio y te ves capaz de levantarte temprano, también te ves capaz de alimentarte bien. Ahora, ¿qué son estas acciones que tú estás haciendo día a día que no hacías antes? Cambiar el nivel de pensamiento, la información que consumes, let's go, y eso darte fuerza de voluntad necesaria para seguir haciendo otras cosas que no te veías capaz de hacer. Todo es progresivo y todo es una cuestión de tiempo, pero empieza a desarrollar esa fuerza de voluntad que te va a permitir hacer lo que no hacías antes, cambiando precisamente tu patrón de pensamiento. Esa es la manera. Entonces, recuerda que lo primero que tenías que definir era el propósito, era el objetivo, era la razón por la que te ibas a levantar cada día, era ese rumbo que tenías que seguir diariamente y que te iba a hacer levantarte feliz y con ganas y sin pereza, porque tenías un deseo ardiente de conseguir algo. Una vez tú defines eso, precisamente, vas a verte en la necesidad de empezar a consumir esa información que te ha llevado hasta el punto de tomar esas decisiones. Y eso va a provocar que tú tengas fuerza de voluntad. Y cuando tú tienes fuerza de voluntad, empiezas cada vez a eliminar más la pereza y a incorporar más fuerza de voluntad. Y verte tú con más fuerza de voluntad te va a hacer actuar en base al resultado que quieres. Te vas a ver capaz de levantarte temprano, te vas a ver capaz de ir al gimnasio, te vas a ver capaz de consumir información de valor, te vas a ver capaz de leer, te vas a ver capaz de pensar de otra forma, de instalar un nuevo patrón de pensamiento. Te vas a ver capaz de tantas cosas que vas a decir, sin darme cuenta, ya estoy precisamente actuando como mi yo ideal. Sin darme cuenta, ya estoy precisamente acercándome al resultado que quiero. Sin darme cuenta, ya estoy vibrando en el mismo nivel de frecuencia que mi resultado. Pero hasta llegar hasta ese punto, hay un proceso de dos partes. El de definir un propósito para levantarte cada día feliz y con ganas. Y el de saber que lo contrario a fuerza, precisamente lo contrario a pereza, es fuerza de voluntad. Y que la fuerza de voluntad se consta y se forma en base a repetir la información continuada de una información. Es la única manera. Porque eso hace que tú adoptes nuevas creencias, adoptes nuevos pensamientos, adoptes nuevas ideas que te hagan actuar en base a eso que estás consumiendo. Es muy fácil realmente. Eliminar la pereza es una acción que solo va a cambiar en el momento en el que entiendas esto. Y que entiendas que depende de ti. De que no vas a cambiar y no vas a eliminar la pereza creyendo que pensando sin sentido lo vas a hacer. Que un día te vas a sentir inspirada y motivada y lo vas a hacer. No, eso no va así. Va precisamente siguiendo el paso a paso que te estoy diciendo. Porque es lo que me ha llevado a mí a desarrollar una fuerza de voluntad y una mentalidad tan inquebrantable que soy imparable cada día. Me veo cada día más feliz, con más ganas, con más nivel de acción, aumentando cada vez más mi nivel de conciencia, mi nivel de sabiduría, mi nivel de comprensión, porque mi fuerza de voluntad cada vez es más. ¿Cómo te crees que es mi fuerza de voluntad actualmente? Sabiendo que llevo 7 meses sin fallar, sabiendo que llevo 7 meses desarrollándome personalmente, sabiendo que llevo ya 7 meses precisamente con buenos hábitos, sin beber, sin fumar, sin salir de fiesta.
¿Qué te crees? ¿Cómo te crees que es mi fuerza de voluntad ahora? Entonces, es tan positivo desarrollar esas mínimas fuerzas de voluntad para empezar a hacer cosas, que no solo eso, sino que con el paso del tiempo vas a pensar en el precedente y en todo lo que llevas recorrido y te vas a ver más en la necesidad de seguir actuando. Es muy fácil, es muy simple. De todas formas, si te ha quedado alguna duda, vete a mi Instagram, @cristiandominguezes, y vete a mi DM y pregúntame por ahí, veo si te puedo ayudar. Esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!